Así piensan los mexicanos. Y a las 8:17 se encuentra aquí con nosotros Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. Adrián, qué gusto, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Un sábado espléndido aquí en la Ciudad de México. Está a gusto, ¿no? Sí, está realmente muy bien, muy disfrutable. Muy gozable para todos nosotros, para todos los que nos están viendo, nos están oyendo, independientemente de estas noticias que diste en el apartado anterior. Oye, ¿qué tal, que es hombre? Tremendo, ¿no? Es tremendo. 4 noticias muy feas. Muy terribles. Vayan, por lo general la información luego no es muy agradable. Yo creo que en un altísimo porcentaje, ¿no? Pero cuando hay la muerte de una mujer de 40 años a manos de un hombre, con la brutalidad con la que se vio, cuando hay la golpiza de un sujeto mayor de edad a un menor de edad, con la brutalidad con la que se vio, cuando existe y conoces que detrás de la muerte de una persona de 41 años exitosa, empresario, existió el abuso de un grupo de personas que todo hace suponer le echaron algo a su bebida, también no hay mucho que aportar. Y cuando quienes nos cuidan o nos deben de cuidar, pues persiguen a un grupo de jóvenes, los alcanzan, los encuentran, desenfundan sus armas y les disparan, como es lo de la policía en Nezahualcóyotl, en el aeropuerto. Pues qué cosa, ¿no? Sí, a mí me parece terrible, Jaime. Llevo muchísimos años haciendo encuestas y tratando de saber y entender lo que pasa en la mente de la opinión pública. Y estos casos, como otros muchos más que seguramente te ha tocado narrar y en el tiempo atrás de crímenes espantosos, han estado ahí. Y lo que habla sinceramente es que según muchos de los sociólogos estamos viviendo una sociedad que, si bien tiene reglas, nadie parece respetar las reglas. Es una sociedad que se considera en un término de sociología anómica. Sabemos de que hay reglas, pero no las respetamos, algunas personas no las respetan, y eso va creando esta atmósfera de impunidad en donde casi cualquiera puede hacer esto, salvo que hoy en día con las cámaras de televisión quedan registrados estos eventos. Y antiguamente probablemente hubiera habido también esas cosas. Que quizás siempre hemos sido así violentos, solo que ahora se graban pero y se difunden. Ahora se graban y se difunden, pero esta violencia exacerbada la tenemos, y quien recuerde y tenga edad suficiente de los periódicos como aquellos que salían con las notas rojas. La prensa, era ¿no? terrible, y no dejaban más que crear un cierto asombro momentáneo para que después la gente siguiera su cotidianidad y su vida. Pero bueno, Jaime, es una señal desde hace mucho tiempo. Esta violencia está ahí, está como intrínseca en cierto tipo de personas que, sabiéndose generalmente impunes, que no va a pasar nada, pues ocasionan todo esto. Y así lo vemos con los crímenes en los transportes públicos por un monedero, que le pegan un balazo a una persona, etcétera. Es terrible, Jaime. Son tiempos desde hace muchos años muy difíciles para los miembros de la sociedad. Ok, Jaime. Vamos directamente con tus números, porque traes números el día de hoy. Traigo bastantes numeritos, Jaime, y estos números se refieren a las contiendas, a encuestas, resultados de encuestas de agencias encuestadoras o empresas encuestadoras de las, digamos, llamadas ortodoxas o tradicionales, solamente encuestas en vivienda. Habemos de recordar que muy pronto, a principios de septiembre, sabremos los resultados de quién va a ser el candidato, digamos, de la oposición. Aunque tenga otro nombre, en realidad va a ser el candidato presidencial, ¿sí? Ya en noviembre empezarán las precampañas formalmente, igual también de la parte de Morena. Y aprovecho nada más para comentar rápidamente que estuve escuchando a varios colegas, a la directora de las encuestas de Reforma, Lorena Becerra, a la directora de las encuestas de Encol, Heidi Osuna, y al director de las encuestas del Financiero, Alejandro Moreno. Respecto al rol que están jugando las encuestas y las críticas que se hacen a las encuestas, etcétera, etcétera. Cosas que a lo largo de 30 y tantos años he seguido viendo. Las encuestas, si le atinan, por así decirle, a los resultados de una elección, las ven bien. Si se distancian mucho, las ven muy mal, pero eso no es nada novedoso. Lo novedoso tal vez es el tremendo empuje
que está teniendo por parte de las fuerzas políticas el uso de la encuesta para una toma de decisiones verdaderamente de gran trascendencia, Jaime, ¿sí? Como es la selección de quién va a ser su candidato. Y hoy he querido compartir las últimas encuestas que pude yo verificar en los portales de internet de estas casas encuestadoras, todas ellas de mucho tiempo y que todas ellas hacen encuestas en vivienda, para hablar sobre cómo va la contienda para el candidato o la candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. Es la lámina número 2, Jaime. Trae muchos datos porque son datos de 5 casas encuestadoras. Quien lo está viendo, he acomodado los datos desde la encuesta más lejana que fue hecha por Buendía y Márquez el 22 al 26 de junio, hasta la encuesta más reciente hecha por Covarrubias del 24 al 30 de julio. Todas son en vivienda, todas tratan de replicar hasta donde se sabe el modelo que va a utilizar Morena para las 5 encuestas que ya vienen a finales de este mes, Jaime, para que a principios de septiembre se dé a conocer el nombre de esa persona. ¿Qué nos encontramos, Jaime? Nos encontramos cosas interesantes. Quienes lo están viendo podrán observar que Claudia Sheinbaum es en todas estas encuestas hechas en vivienda quien lleva la delantera. En algunos casos una delantera verdaderamente, diría yo, estratosférica, como es el caso de Demotecnia Las Heras, con un 54.5 a favor de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard con un 24.7. Pero en general, todas estas 5 encuestas, hechas todas en vivienda, Jaime, y son relativamente recientes, muestran a Claudia. Es diferente a elaborado en teléfono, ¿verdad? Muy diferente. A los resultados son diferentes, ¿no? Sí, no traje ahora los datos de las que se hacen por telefonía robótica, que se llama, ¿sí? Porque en la reunión que vi a los otros encuestadores colegas, todos tratan de hacer a un lado encuestas que se llaman no probabilísticas, y todas estas son encuestas probabilísticas. Esto es que si yo llego a entrevistarte a tu casa, sé cuál es la probabilidad de selección tuya, porque sé cuántas personas viven en tu manzana, sé cuántas personas viven en la sección electoral donde fuiste seleccionado, sé cuál es la probabilidad de selección de esa sección electoral dentro de todo tu municipio, y sé cuáles son las probabilidades de selección de ti, de tu persona, dentro del cúmulo de los 90 millones de electores. Entonces, las encuestas probabilísticas tienen esa característica de que se sabe cuál es la probabilidad de selección del individuo, pero no así en las otras encuestas que se llaman de robot. ¿Sí? Bueno, pues entonces tenemos esto claramente, Claudia por delante, Marcelo en el orden de los 20, y aquí una cuestión interesante. Adán Augusto hemos visto una campaña muy fuerte, al menos yo cuando circulo en la ciudad veo camiones, etcétera, un montón de publicidad, y Gerardo Fernández Noroña. La mayoría de las encuestas los colocan bastante cerca uno del otro, pero en lejano tercer lugar de lo que sería el primero de Claudia y el segundo de Marcelo Ebrard. Y Ricardo Monreal y Manuel Velasco definitivamente muy, muy atrás en todas las encuestas que traigo yo el día de hoy. O sea, nada más para... ¿Esas encuestas son las que siempre has traído? Sí, o sea, algunas de... Lo que pasa es que son más recientes, o sea, son datos un poco más recientes. Déjame ir a la pausa y regresamos, mi querido Adrián, porque nos agarra el corte automático para seguir platicando de los números, tanto del Frente Amplio por México como de lo que está ocurriendo al interior de Morena, PT y Partido Verde Ecologista. 8:27, regresamos. A ver, ya regresamos, las 8:30. Y luego, Adrián, hay que hablar de cómo son utilizadas las encuestas a favor del que va ganando y en contra del que va perdiendo. Porque aquí todo el mundo le da la interpretación a su encuesta y todo el mundo dice cuál es. Hoy Penilei Ramírez hace un artículo interesante en Reforma que habla de encuestas, muy particularmente con que tienen que ver con quien fuera la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pero, ¿cómo hay que ver las encuestas? Porque unos las utilizan para decir qué bien estamos, qué bien vamos, y otros las utilizan para decir yo no voy perdiendo, yo voy ganando. O sea, ¿qué hacer? Bueno, sí, hay que distinguir claramente esto, Jaime. Las encuestas, ahora que cada vez se difunden más, pero en general las encuestas
las que no vemos, las que pertenecen a cada uno de los cuartos llamados de guerra o cuartos de situación de cada uno de estos individuos, son encuestas que se utilizan de manera estratégica para saber qué comunicar, a quién comunicar, dónde comunicar, etcétera, etcétera. Pero esas encuestas normalmente no las vamos a ver, salvo que en uno de estos cuartos de situación de uno de los candidatos decidan, esta encuesta está muy bien, vamos a ayudar a que aparezca en diferentes medios, en diferentes plataformas. Pero si un candidato y su grupo de asesores ven que las encuestas no le están favoreciendo, entonces la actitud va a ser al contrario. Estoy, digamos, que diciendo no es cierto esto que está pasando, será hasta el día de la votación, pero aquí no va a haber votación, va a ser toda una encuesta con Morena, o sea, no que se va a conocer el 17 de este mes. Sí, vamos a saber esto. Entonces, básicamente hay encuestas propagandísticas, las que se hacen con la intención de influir en el electorado y más bien de influir en los enemigos, por así decirlo, en los adversarios. Las encuestas realmente informativas sin ningún sesgo más allá del natural que provoca el realizar una encuesta de 1,000 personas en toda la República o de 1,500 personas en toda la República y que tienen sus problemas metodológicos naturales, connaturales. Pero hay que distinguir, difícil para la gente, cuando son propaganda, cuando son encuestas que están tratando de reflejar lo que en ese momento consiguieron. Aquí la situación rápidamente. Pero entonces no hay encuestas puras. Vaya, utilizando el término, pues no hay encuestador puro, porque en algún momento ese encuestador ya tuvo... Alguien le pidió un trabajo. Esa es toda otra gran discusión, ¿sí? Y entonces ya quedó manchado porque yo te contrato a ti. Sí, yo llevo 30 años en este oficio. He trabajado para cualquier partido político. ¿Y a ti eso te vincula con esos partidos políticos? Pues claro que no. No te vincula. O sea, tú eres un profesional en esto, y es como si yo fuera a un laboratorio médico y porque tú me caes bien te pongo azúcar de 80 y te pongo colesterol de 120. ¿No? O sea, algo así. Aunque lo tengas de 300, me lo vas a poner ahí, me lo vas a cucharear. Pues claro que exactamente. No. La próxima vez ya no te voy a ver porque vas a estar en el hospital. O sea, sería yo un mal laboratorista, ¿sí? Y un buen laboratorista, en términos de encuesta, es el que refleja y transparenta todo lo que hace, y todo lo que se hace es auditable, Jaime. Perfecto. Adrián, rápidamente, porque ya tenemos una entrevista aquí en Capilla. Nos vamos rápidamente a lo que pasaría para el frente. Traigo 3 encuestas, todas en vivienda, de Motecnia, Encol y Mendoza Blanco. Está todavía muy extraño todavía en este momento, porque no sabíamos que eran los 4 que quedaban, pero Xóchitl ligeramente a la ventaja. Beatriz Paredes por ahí está muy cerca de Xóchitl en alguna de las encuestas, la de Mendoza Blanco, pero digamos que todavía en este instante no hay claridad en estos resultados. Aparentemente Xóchitl va ligeramente por arriba, pero dependiendo de cada una de las casas encuestadoras, así que todavía falta algo de tiempo. Esperemos que con los foros con que están organizándose y que la gente los vea y escuche de alguna manera, puedan tomarse decisiones. Todas estas encuestas todavía consideraban a Silvano, todavía consideraban a el ex regente de la ciudad, el ex jefe de gobierno, y por lo tanto yo diría que se las presento a la audiencia simple y sencillamente para que tengan esta información, pero hay que esperar. Vendrán unas nuevas seguramente la próxima semana. Y hay que ver si influye lo que sucedió el jueves, ¿no? Con este primer encuentro, este primer foro. Seguramente va a mover la aguja. A favor de unos y en contra de otros. A favor de unos y otros, y que ya las casas encuestadoras nada más tengan 4 nombres. Es y correcto. No todos los demás nombres. Que eran 12. Sí, al principio esto por eso está, digamos, un tanto cuanto extraño, porque todavía se preguntaron por los otros nombres. Pero bueno, ahí está muy interesante. Las encuestas vuelven a ser protagonistas, tal vez de manera indebida, pero ahí está. No, hombre, qué cosa. Gracias, Adrián, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, Jaime. Ustedes muy bien, porque tienen mucha chamba. Claro, ¿no? Sí, mucho trabajo, afortunadamente, pero este sábado está espléndido en la Ciudad de México. ¿Dónde pueden ver toda la información que recabas y que le haces en tu Twitter y en mi Twitter? Todo esto es preparado nada más para tu audiencia, Jaime. Véanlo. Bueno, métanse. No Twitter, X. Sí, en X, sí, cierto. X, sí. Seguimos diciendo Twitter. Dejemos diciendo Twitter, pero es X. O X, exactamente. ¿Qué feo se oye, el mío es X, @Adrián Encuestas. X, en el X de Adrián, en el X de Jaime. Ahí encuentran
toda la información que Adrián semana a semana prepara, especialmente para nuestra audiencia. Adrián, gracias, cuídate mucho. Gracias, igualmente. Buen día a toda la Gracias, que audiencia. estés muy bien. Oiga, vamos con temas económicos. Está